Buenos días a todos. Damos continuidad a nuestro simposio de radiología de la Fundación Valle del Lili. Bienvenidos a las personas que ingresan en este momento, bienvenidos a todos. Tenemos en este momento más 300 personas conectadas desde diferentes lugares del país, desde lugares internacionales. Bienvenidos. Vamos a seguir con el segundo módulo, imagen cardíaca en tomografía computarizada, precisión diagnóstica en alta resolución. Tenemos como nuestro primer ponente Sergio Silva Soto, tecnólogo de Vitas España, especialista en obtención de bioimágenes y técnico de radiología, fundador del grupo Formanter de Radiología. Se dedica a la formación de técnicos y estudiantes a través de seminarios, talleres y proyectos educativos, con amplia experiencia en resonancia magnética y tomografía. Combina su labor clínica con la docencia y la divulgación en imagen médica. Bienvenido, Sergio. Damos paso a nuestra conferencia. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes desde aquí de España. Y antes de nada quería agradeceros la invitación y darle la enhorabuena a los compañeros anteriores por su ponencia. La verdad que me han gustado muchísimo. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un repaso rápido por la limitación que tenemos de tiempo sobre el protocolo del angioTAC coronario. Como bien dice la compañera, soy técnico de radiodiagnóstico que trabajo en el hospital y aparte me dedico a la formación desde el grupo Formanter de Radiología. El objetivo que he marcado para esta formación es comprender la preparación del paciente para el TAC coronario, identificar la correcta colocación y monitorización del paciente. Recordamos que son estudios con sincronización cardíaca, conocer los modos de adquisición y cómo deben aplicarse y, sobre todo, garantizar la seguridad del paciente y el control de dosis. Recordamos el principio de ALARA que todos los técnicos tenemos presente. Quiero también destacar el papel del técnico como pieza clave en cada etapa del procedimiento, garantizando la calidad técnica y siendo determinante para alcanzar un diagnóstico fiable. En cuanto a las indicaciones o criterios de selección de este tipo de pacientes según la última guía, tenemos a los pacientes asintomáticos con elevado riesgo cardiovascular. Estos serían los pacientes con diabetes, hipertensión, antecedentes familiares. Pacientes con el típico dolor torácico, el típico, valga la redundancia, dolor torácico atípico, el paciente que no eleva troponinas, con lo cual no se puede determinar un daño en el miocardio y tiene un electro que no es determinante. Previa cirugía no coronaria en pacientes con riesgo intermedio de enfermedades coronarias y para valorar stent. Cuidado aquí con los stent muy pequeños, sobre todo en vasos distales, sobre todo la circunfleja en su segmento más distal, que es un vaso muy fino. Nos va a ser dificultoso de poderlo valorar. Los stents suelen dar artefactos como el blooming, que son difícilmente valorables. Y para pacientes que tengan un bypass y queramos hacerle su reconocimiento. En cuanto a la preparación del paciente, vamos a proceder como cualquier estudio que hagamos de tomografía con contraste. Vamos a presentarnos sobre todo a nuestro paciente una explicación previa de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo y en este caso un consentimiento informado. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos sería la creatinina y el filtrado para valorar si hay una enfermedad renal. Una creatinina por encima de 1,3 y un filtrado por debajo de 30 nos está indicando que hay una enfermedad renal, con lo cual no deberíamos de administrar medio de contraste. Con lógica, la alergia, si el paciente tiene algún tipo de alergia al contraste. El tema del ayuno. ¿Necesita el paciente estar en ayunas? Las nuevas guías ya dicen que no es necesario el ayuno sistemático para las pruebas con contraste en radiología sistemáticamente. Con lo cual, y eso ya depende mucho del centro, pero en un futuro iremos bajando las horas de ayuno hasta totalmente eliminarlas, según dicen las nuevas guías de radiología. Café. Yo no recomiendo tomar café porque nosotros lo que queremos producir es totalmente el efecto contrario. El café puede crear una especie de taquicardia y nosotros queremos bajar las pulsaciones de ese paciente para adquirir nuestra imagen sin movimiento. Os voy a explicar un poco, viendo aquí un electro, un ciclo de RR, 2 latidos completos, qué es lo que pasa en nuestro electro, o qué debemos de conocer nosotros, mejor dicho, de un electro, para poder valorar si ese paciente podemos realizarle una coronografía por TAC o no es lo idóneo. Si os fijáis, tenéis aquí un gráfico donde, como digo, presento un electro
y aparece una onda P, que sería la primera onda que aparece en un ciclo cardíaco. La onda P corresponde a una despolarización auricular. Hay una contracción auricular y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Un complejo QRS, donde se produce una despolarización ventricular que ocurre exactamente en los ventrículos. Ahí vamos a hacer la expulsión de sangre del ventrículo y todo este complejo corresponde a la sístole. Después habría una onda T, donde se produce una repolarización ventricular y un llenado pasivo de esos ventrículos, y ahí se produce una pausa, que es esta línea que veis aquí, que es la que a nosotros nos interesa, que corresponde a la diástole. Cuando hay menos movimiento en el ciclo cardíaco es cuando nosotros vamos a adquirir la imagen. Aquí tenemos tenemos la limitación tecnológica por la resolución temporal de los equipos. Dependiendo de unos equipos u otros, vamos a tener una resolución temporal. La resolución temporal es la capacidad de adquirir imágenes en el menor tiempo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Un TAC de 64 detectores adquiere información a media vuelta. Con una rotación de 0,35 tenemos una resolución temporal de 175 milisegundos. Cuanto más largo sea esta diástole, más milisegundos vamos a tener, más imágenes sin movimiento vamos a adquirir. Pacientes entre 55 y 65 pulsaciones como óptimo. ¿Cómo conseguimos todo esto? ¿Cómo conseguimos que el paciente baje a estas pulsaciones haciendo la diástole más larga? Es beta bloqueando al paciente. Para eso vamos a hacer un control de la frecuencia cardíaca antes de ni siquiera empezar el estudio. Si el paciente está por encima de 65, incluso si está en condiciones de no beta bloquearlo, yo lo beta bloquearía porque vamos a tener mejor contraste, mejor realce de las arterias. Podemos usar beta bloqueantes como metoprolol o esmolol, usando la regla del 80. Más de 80 kilos, más de 80 pulsaciones, daremos 100 miligramos. Si no cumple ninguno de estos criterios, 50 miligramos y controlamos la frecuencia cardíaca. Podemos utilizar también antagonistas de los canales de calcio, como Diltacen, y en algunos casos ivabradina, que va directamente al marcapasos del corazón. Fijaros en esta imagen del manual del doctor Gorka Bastarrica, que de aquí os invito a que lo tengáis, es uno de los mejores manuales que vaya a ver de cardio, en el que un paciente con 77 pulsaciones se produce un blurring, un movimiento. Veis aquí, esto es una reconstrucción multiplanar curva y un movimiento que no nos permite valorar con un cierto criterio la arteria. Sin embargo, en el paciente con 53 pulsaciones tenemos una mayor resolución temporal. De ahí la necesidad de que nuestro paciente esté entre 55 y 65 pulsaciones. Segunda medicación que va a tomar este paciente son los nitratos, la nitroglicerina. Lo que queremos conseguir con la nitroglicerina es que se produzca una vasodilatación de esos vasos, de esas arterias, que son en realidad vasos pequeños, y el lumen se haga mucho más grande, que nos permita diagnosticar con mucha más claridad, ¿no? Y aquí lo podemos hacer de dos formas. Una forma sublingual, mediante comprimido o mediante pulverizaciones. Lo que tenéis que saber de la nitroglicerina es que tiene un efecto pico. Si se da mucho antes, no vamos a obtener una imagen con una arteria bien vasodilatada. O sea que hay que controlar muy bien el tiempo óptimo desde que le damos la nitroglicerina hasta que adquirimos la imagen. Yo creo que ese momento óptimo es cuando el paciente está tumbado en la mesa de exploración y estamos realizando los ejercicios de apnea. Nos va a dar tiempo a sentarnos delante de nuestra interfaz, hacer nuestro score cálcico y adquirir en un tiempo de unos 5 minutos aproximadamente, que es el tiempo óptimo. Cuidado con esta medicación. Con la hipotensión de los pacientes, lo ideal es darlo ya cuando lo tenemos en la camilla. Fijaros aquí, os muestro dos imágenes, una donde no se ha dado esta medicación, estos nitratos al paciente, o no ha aprovechado su efecto pico, en el que vemos la arteria coronaria derecha prácticamente invalorable, y sin embargo la imagen de la derecha, fijaros cómo están estos vasos, mirad cómo está la coronaria derecha, cómo está la descendente anterior con las diagonales. En fin, necesitamos que ese paciente esté bien vasodilatado con los nitratos. Colocación en la mesa de exploración del paciente va a ser decúbito supino, pies primero, brazos extendidos hacia atrás, quitamos todo lo que se superponga delante de lo que vamos a obtener. El tema del centraje va a depender del equipo que uséis. Si usáis equipos como General, ellos os marcan un sitio central, un punto central, y hacemos una imagen superior e inferior, que nosotros podemos darle variabilidad
para hacerlas más grandes o más pequeñas a nuestro interés. Si trabajamos con equipos como Siemens o Philips, tienen un punto inicial y hacen un barrido hacia adentro o hacia afuera. Eso ya es muy específico del equipo con el que estéis trabajando. En cuanto a la colocación de los electrodos, podéis trabajar con sincronización con 4 electrodos, 2, como veis en la imagen, sobre el pectoral, infraclaviculares y cada uno a un costado, derecho e izquierdo. Si trabajáis con 3 electrodos, uno va dirigido un poquito por debajo de la escotadura yugular, otro un poquito por encima del apéndice sifoide, apófisis sifoide, y uno al hipocondrio izquierdo. Y ahí vais a tener una buena lectura de ese electro. Si el paciente tiene un paciente que tiene mucho vello, lo ideal es rasurarlo para que queden bien pegaditos al cuerpo y tengamos una buena lectura de ese electro. Muy importante que el electro esté haciendo una buena lectura porque nuestro modo de adquisición y nuestro estudio depende de la buena sincronización cardíaca. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente en nuestra camilla, es muy importante hacer ejercicios de apnea. Normalmente cuando tú adquieres un TAC coronario tienes unos 6-7 segundos, también depende mucho del equipo, hay equipos que hasta 4, tiempo de retardo en el que el equipo ya, el ROI ya detectado, pasan 4 o 5 segundos mientras que mueve camilla y da la orden de coger aire, aguántalo, y luego tenemos unos 6-7 segundos de adquisición. En total son unos 15 segundos. A mí me gusta forzar el paciente hasta 20 segundos. Y aquí pasan muchas cosas. Si trabajáis con la enfermería, los técnicos tenemos tenemos que estar presentes. No podemos dejar este entrenamiento de apnea a otro profesional que no sea el que va a adquirir la imagen. ¿Por qué? Porque aquí van a pasar muchas cosas. Fijaros en la imagen de la izquierda, un paciente con un electro irregular y 67 pulsaciones. Esto me está indicando por las pulsaciones y por ese electro, que también tengo que decir que estaba todavía siendo un poco manipulado, voy a adquirir de una forma retrospectiva, con lo cual voy a dar mucha mayor dosis que a la derecha, que ya el paciente está en 63 y tiene un electro mucho más regular. Aquí optaría por una forma prospectiva. De ahí la necesidad de que estemos presentes y conozcamos qué es lo que está pasando en ese electro. Si el paciente es patológico, ese electro nunca se va a volver regular, pero en pacientes que no lo son, cuando eliminamos la respiración se produce una bradicardia, una bajada de esas pulsaciones, con lo cual tenemos que estar presentes. Fijaros aquí, antes de empezar, 20 segundos y cuando han pasado solamente 10 segundos, cómo ya se está produciendo una regularización de ese electro, una onda P, QRS, T, y esta diástole de aquí es donde nosotros vamos a adquirir unas pulsaciones de 63. Justo cuando termino este ejercicio, a mí me gusta dar la nitro. Justo cuando lo termino, o incluso si lo voy a repetir 2 o 3 veces, a la segunda vez le doy la nitro, lo repetimos por última vez y pasamos a la sala de exploración. Si os dais cuenta, el protocolo de TAC coronario son muchas aristas. Dependemos del paciente, dependemos de la tecnología por la resolución temporal, dependemos de los medios de contraste y luego de la propia adquisición. Son muchas aristas y debemos de ir eliminando todos esos errores por el camino. En cuanto al contraste, lo ideal es usar una osmolaridad de entre 300 y 400 miligramos. A flujos altos, entre 5 y 7 milisegundos, y un volumen entre 50 y 80 mililitros. Luego pondremos una fase salina para reducir los artefactos de sobreopacificación que se producen normalmente en la vena cava. Una solución salina, un chaser, un flux de 35-40, normalmente a un flujo un poquito menor. Si os fijáis la imagen de la derecha, bueno, aquí tenéis una imagen del contraste que estamos usando nosotros, VisiPack 320. Este es el protocolo que estamos usando nosotros hoy en día y nos va muy bien. Este flujo de 4 nos ayuda mucho a eliminar ese contraste de sobreopacificación de la vena cava superior. Elección del calibre y el lugar de punción. No podemos pinchar al paciente donde queramos, ni elegir cualquier catéter. El catéter tiene que ser un catéter bastante grueso, entre 18 y 20. Os recuerdo que vamos a usar flujos de 5 y 7. Evitamos la mano. Las venas de la mano son muy propensas a romperse y no me gusta trabajar con vías de acceso central. Si viene un paciente de UVI y tenemos que realizar
este estudio o un paciente que tiene una vía central, si podemos coger una vía periférica, mejor. En la vía de acceso central pasa todo muy rápido y ahí se van a producir incluso más artefactos de entrada del contraste. Preferible antecubital derecho. Vale. ¿Por qué digo preferible en antecubital derecho cuando realizamos un TAC de arterias coronarias? Fijaros en esta imagen también del doctor Gorka Bastarrica, donde en la imagen de la izquierda veis a un paciente que se ha realizado la vía periférica, la canalización de la vía periférica en el brazo derecho y un paciente con la canalización de la vía periférica en el brazo izquierdo. Aquí el problema está cuando el paciente tiene un bypass aortocoronario y se han utilizado la mamaria interna para esa revascularización. Fijáis en la imagen de la derecha, hay una sobreopacificación, un hardening de contraste en el que el tronco venoso innominado, donde la unión de la subclavia izquierda y yugular izquierda, produce un artefacto que no nos deja valorar las arterias, con lo cual si ese paciente tiene un bypass aortocoronario no va a ser valorable. Preferible siempre brazo antecubital derecho. Una vez que ya tenemos completo toda esta preparación del paciente en cuanto a que lo hemos beta bloqueado, está en un rango óptimo para poder realizar la prueba, tenemos la vía periférica, ya conocemos qué contraste le vamos a poner y a qué velocidad, cómo tenemos el electrodo. Hemos realizado nuestro ejercicio de apnea también para poner en situación al paciente y nosotros poder ver ese electro. Llega el momento de elegir el modo de adquisición. Lo vamos a elegir en función a su electrocardiograma. Tenemos dos formas generales. Luego vamos a ir desglosando esas dos formas generales en subtipos. Tenemos una forma retrospectivo, un modo retrospectivo, en el que vamos a adquirir una hélice a lo largo de todo el ciclo cardíaco. TR, si os fijáis aquí abajo en el electro, de R a R. Vamos a dar una dosis continua, con lo cual hay una dosis entre 12 y 18 milisievert, es alto, y nos va a ayudar en electros inestables o pulsaciones un poco altas. Sin embargo, el modo prospectivo ya no va a hacer una hélice de R a R, sino que vamos a hacer un corte axial, un modo secuencial, en una fase muy concreta del ciclo. No vamos a tener radiación en el resto del ciclo, solamente en un punto, con lo cual vamos a reducir mucho la dosis, entre 3 y 5 milisievert. Ahora vamos a pasar a explicar tranquilamente cada uno de los modos y los subtipos. El modo triggering prospectivo, porque hace un corte en un momento específico, es un step and shot, es un axial, es un modo secuencial que tiene menos dosis, pero requiere de un ritmo estable y unas pulsaciones por debajo de 65. Si os fijáis en la imagen, un ciclo cardíaco de R a R, despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular y hay una pausa, una diástole, donde nosotros adquirimos esta raya azul, donde vamos a obtener la información. Como norma general, va a depender mucho de vuestro protocolo, lo normal es adquirir al 70%, 75% de RR. Desventajas de este modo de adquisición, que solamente vamos a tener una información morfológica. Como no tenemos información en diástole, solamente tenemos información en un punto concreto en sístole, de la diástole, no vamos a tener una información completa, con lo cual solo vamos a tener información de la morfología de esa arteria, si tiene una estenosis o no, pero no vamos a poder estudiar ni volumen ni válvula. Estamos trabajando hoy con 120 kilovoltios y unos 220 de corriente, miliamperios. Las dosis de los kilovoltios podemos modificarlo. Si tenemos un paciente que tiene una masa corporal muy baja, podemos llegar incluso hasta 80-100 pacientes pediátricos y en pacientes obesos llegamos hasta 120. Estos son parámetros modificables que nosotros debemos de modificar según nuestro paciente. Como digo siempre, es adaptar el protocolo al paciente, no el paciente al protocolo. Nuestro equipo de hoy en día, 64 detectores a 0,0625, esto quiere decir que tengo una cobertura, si multiplico 64 por 0,625, de 4 centímetros en cada step and shot, voy a hacer
una cobertura de 4 centímetros, con lo cual en 4 ciclos ya tengo hecha la adquisición. Un tiempo de rotación de 0,35. Como nuestro equipo es un equipo de 64 cortes, tenemos una resolución temporal a media vuelta, a 175 milisegundos. Y una matriz estándar de 512-512. A nosotros nos da buena resolución. Simplemente recordaros que si modificáis la resolución y ponéis una matriz mayor, os vais a tener que tener un aumento en la dosis. El modo que más me gusta a mí, prospectivo, que es el que hemos hablado anteriormente, pero con padding. ¿Qué significa el padding? Que voy a adquirir desde el punto central 70 y voy a darle un 5% hacia abajo y hacia arriba. Con lo cual la adquisición sería 70, 65 y 75. Voy a tener un poquito de más información. Si es verdad que voy a dar más dosis, nunca jamás voy a llegar a la dosis del retrospectivo, pero sí voy a tener un poquito más de información. Pero no voy a tener información sistólica, con lo cual también estoy un poco limitado. Si voy a estudiar solamente la morfología coronaria, este sería el modo óptimo. Entrando ya en los modos retrospectivos. El que hemos hablado anteriormente, para arritmias, vamos a tener una mayor dosis y vamos a hacer una hélice desde R a R a R a R durante todo lo que dure la adquisición. De ahí el aumento de dosis. Sin embargo, al tener información sistólica y diastólica, sí voy a tener una información funcional. Adquisición al 100% de ese ciclo cardíaco. En el modo retrospectivo, exactamente igual, modificamos nuestros kilos dependiendo kilovoltios, dependiendo de la morfología del paciente, del hábito corporal del paciente. Aquí ya vemos casi el doble de corriente, 401 miliamperios. Y aquí aparece este factor que veis aquí, que es el factor pitch. Este factor no aparecía en el modo prospectivo porque recordamos que el modo prospectivo es un modo step and shot. Es un secuencial, axial, y ahí no hay un movimiento de la camilla sincronizado con el gantry como es el pitch. 0,20, con lo cual pitch lento. En su caso, podemos usar, si no necesitamos estudiar la funcionalidad, solamente vamos a estudiar estrictamente la morfología coronaria, podemos hacer una modulación. Bueno, podemos también estudiar función con la modulación, pero es verdad que vamos a tener menos resolución en esos espacios, pero rectifico, puedes tener funcionalidad. Podemos utilizar el modo retrospectivo con modulación. También es una hélice, un gating con hélice. También útil en la arritmia, donde se producen artefactos de movimiento y vamos a corregirlo haciendo una adquisición total de RR. Pero en la parte sistólica, donde no vamos a necesitar toda la información como norma general, el tubo es capaz de hacer de dar menos por ciento de la dosis nominal del tubo. Puede disminuir la dosis un 20%. También vamos a tener información morfológica y funcional. Y por último, aunque hay varios tipos más, pero por limitación de tiempo no podemos entrar, estos son los más genéricos. Tenemos la adquisición de pitch alto, esto ya sería una adquisición propia de los equipos de energía dual, de energía espectral, y es capaz de adquirir toda la imagen en un solo latido. Necesitamos de un ritmo regular y ya vemos que la dosis es de menos de 1 milisievert. Esto es muy utilizado en centros donde trabajan con pediatría, limitando la cantidad de dosis. Voy a aprovechar este momento para explicar lo que es la resolución temporal. Los equipos de energía dual tienen una resolución temporal de unos 70 milisegundos. Va a variar, depende del equipo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que los equipos a un cuarto de vuelta de su rotación ya tienen información. Con lo cual, si hace una rotación de 0,35, en 70 milisegundos ya tienen información adquirida. Los equipos de 64 son un poquito más lentos y en vez de tener una resolución temporal de un cuarto de vuelta a 90 grados, tienen a 180.
a media, con lo cual su resolución temporal sube de 70 a unos 170 milisegundos. Esa es la diferencia de adquisición de imagen entre energía dual y un TAC convencional. De ahí que ya en los equipos de energía dual las pulsaciones altas ya no sean tanto problema. Una vez que ya tenemos nuestro modo de adquisición de imagen, dependiendo del electro del paciente, vamos a realizar la primera adquisición de imagen que vamos a hacer nuestro paciente. Como norma general, hacemos un score cálcico. La labor del score cálcico es cuantificar la carga de calcio de las arterias coronarias, pero me da un valor genérico, no un valor sobre un punto concreto. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Fijaros en esta gráfica de aquí, donde el paciente tiene un score cálcico de 1881. Y como en la imagen vemos la arteria descendente anterior y la diagonal totalmente calcificada, la circunfleja aparece también calcificada. En la segunda imagen, descendente posterior de un corazón con dominancia claramente de derecha, también calcificada, y el segmento más proximal de la coronaria derecha, una calcificación también importante. Si el paciente está muy calcificado, es posible que no prosigamos el estudio. Aquí hay que también hacer una diferenciación entre equipos convencionales y equipos de energía dual que nos van a proporcionar mapas concretos de yodo y calcio y imágenes monoenergéticas, con lo cual ya para ellos, para este tipo de equipos, no son tan importantes el score cálcico. En cuanto a la pregunta que entiendo que me haréis luego, la voy a responder ya. Bueno, ¿y qué índice de Agatston necesito para decir ya que un paciente o el radiólogo va a determinar que el paciente no es propicio para hacerle un TAC coronario? De aquí vais a ver bibliografía desde 600 hasta 1000. O sea, no hay un criterio, o yo no he conseguido todavía encontrar, después de tanto tiempo, un criterio de qué índice es determinante para no realizar la prueba. Muchas veces es mejor la valoración del radiólogo in situ, de dónde está esa placa, si está muy extensa o está en un punto concreto. La planificación de este score cálcico vamos a realizarla estrictamente en el corazón, 1 centímetro por debajo aproximadamente de la bifurcación bronquial, de la carina pulmonar, hasta el reborde inferior del corazón. Las reconstrucciones las podemos hacer entre 2 y 3 milímetros. Nosotros estamos adquiriendo a 0,625. Si os fijáis, los mismos kilovoltios y mucho menos miliamperes. Un tiempo de rotación de 0,40. Va un poquito más rápido que la adquisición propia del TAC coronario y en 5 ciclos. Si hemos realizado nuestro score cálcico y el paciente es un paciente candidato para hacerle una coronografía por TAC, vamos a proceder ya a la planificación del propio estudio. Aquí podemos utilizar dos técnicas. Como digo siempre, me gusta decir, hay que adaptar los protocolos al paciente. Si yo quiero hacer un estudio mucho más específico de ese gasto cardíaco de ese paciente, recordamos el gasto cardíaco como el volumen por la frecuencia cardíaca de ese paciente, más propicio a ese paciente por sus características, voy a hacer un bolus test, que voy a poner unos 15 mililitros, 20 de contraste, voy a visualizar cuánto tarda ese contraste en llegar a la aorta ascendente. Recordamos que las arterias coronarias nacen de los senos de pesalva de la aorta, y luego voy a restarle el delay que tengamos administrado, con lo cual ya voy a hacer un estudio por tiempo, un tiempo que está específico de ese paciente. ¿Queremos hacerlo de una forma más genérica? Haremos un bolus tracking, también perfectamente correcto. Para ambos necesitamos un corte de referencia, donde visualizaremos las arterias de interés para colocar nuestro ROI. Pues bien, en el TAC coronario, ese corte axial de referencia lo vamos a colocar aquí, si veis esta línea amarilla, en la bifurcación bronquial, carina pulmonar. Vamos a obtener esta imagen que veis aquí, donde vemos la cava superior, arteria pulmonar con su rama derecha e izquierda, aorta ascendente y descendente. ROI colocado sobre aorta ascendente.
El umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es el punto de realce cuando nuestro ROI va a determinar que ya hay un realce propicio para iniciar la hélice o la adquisición en modo prospectivo. Suele ser o debe de ser entre 110 y 150. Aquí una cosa que tener en cuenta es si tengo 110, mi tiempo de delay desde que detecta mi ROI hasta que yo adquiero la imagen es un poquito más largo. Y si adquiero a 150 o tengo el umbral en 150, ese delay va a ser un poquito más corto. Teniendo claro esto, nos quedaría solamente la planificación. Y vamos a tener dos planificaciones básicas. Una, paciente a estudio coronario, donde veis el field of view rojo, 1 centímetro por debajo de la carina hasta el reborde inferior cardíaco, y un paciente con field of view verde con un bypass aortocoronario que viene a hacerse un control de la cirugía o conocemos que ese paciente tiene un bypass aortocoronario infraclavicular por encima del botón aórtico y de la salida del tronco braquicefálico y tronco superiores y reborde inferior, con la necesidad de adquirir también imágenes de esa mamaria interna. Y con esto sería un repaso rápido a todo el proceso del TAC coronario, mientras que os pongo una imagen de un TAC coronario. Vamos a ir mencionando las conclusiones que para mí serían que el TAC coronario es una herramienta diagnóstica de primera línea en pacientes seleccionados, que el éxito depende de la preparación del paciente, la técnica de adquisición y la calidad del proceso. Ojo, el proceso es fundamental también para tener un buen diagnóstico, ya no solo la adquisición, sino el trabajo que hay después. Y el rol clave del técnico en la preparación, manejo técnico, protocolo y comunicación con el equipo médico. Os dejo también mi contacto, grupoformateroutlook.com, por si tenéis alguna duda y queréis comunicaros conmigo, y mis redes sociales de Grupo Formater Radiología y LinkedIn Sergio Silva. Pues muchas gracias a todos por la atención y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias a Sergio por la presentación. Al final de este módulo vamos a tener un espacio de preguntas. Tenemos algunas preguntas ya en el chat para Sergio. Muchas gracias, Sergio.